Capítulo 9. Las características de la energía pura, la psique energética y el nacimiento de los eventos. Cuando la gente manifiesta su interés por la naturaleza de los sueños, normalmente tiene en mente un cierto conjunto de cuestiones como estas. ¿Cuán reales son los eventos del sueño? ¿Qué significan los sueños? ¿Cómo afectan a la vida diaria? Cada persona es consciente de la naturaleza extraordinariamente íntima de los sueños. A pesar de esto, ciertos símbolos parecen ser bastante universales en vuestra experiencia. Sin embargo, esas cuestiones, aunque evidentemente son pertinentes, apenas rozan los grandes eventos que hay tras la actividad de sueño, ni tampoco llegan a rozar las misteriosas acciones psicológicas que están tras la percepción de cualquier evento. Los sueños son, por supuesto, primordialmente eventos. Su importancia para vosotros reside precisamente en las similitudes y en las diferencias que los caracterizan en contraste con los eventos de vigilia. Tras todas esas cuestiones, hay unas consideraciones mucho más profundas. La naturaleza de la creatividad misma está implicada y las características de una energía sin la que ninguna acción es posible. Básicamente hablando, la psique es una manifestación de la energía pura de una forma en particular. Es muy difícil considerar su experiencia fuera del marco que os resulta familiar a vosotros. Exigís cierta precisión en las definiciones y en la terminología, y por supuesto que ese vocabulario estructura automáticamente la información. La psique es un conglomerado de gestalts de energía. Para entender eso, debéis comprender que la energía pura tiene tales propensiones transformadoras y formadoras de patrones que siempre se muestra en tanto que sus manifestaciones. Deviene o se convierte en sus camuflajes. Puede formar partículas, pero seguiría siendo ella misma, existieran o no las partículas. En el sentido más básico, y en un sentido que es prácticamente incomprensible en vuestro lenguaje, la energía no está dividida. No puede haber porciones o partes de ella, pues no es una entidad, como lo sería una tarta que se puede dividir. Para los propósitos de este comentario, debemos sin embargo decir que en vuestros términos cada porción más pequeña, cada más pequeña unidad de energía pura, contiene dentro la fuerza que propulsa hacia la formación de todas las variaciones posibles de sí misma. Por tanto, la más pequeña unidad de energía pura, que no pesa nada hablando en vuestros términos, que no contiene dentro ninguna masa, albergaría dentro de su propia naturaleza la propensión hacia la creación de materia en todas sus formas, el ímpetu para crear todos los universos posibles. En esos términos, no podemos tratar sobre la energía sin sacar a colación las cuestiones que conciernen a la naturaleza de Dios, o de todo lo que es, unos términos que son sinónimos. Siendo preciso, puedo decir que la energía pura es consciente por todas partes dentro de sí misma. Pero las mismas palabras de cierto modo distorsionan lo que quiero decir, pues estoy hablando de una consciencia muy difícil de describir. La energía pura, o cualquier porción de ella, contiene en su interior la propensión creativa hacia la individuación, y de tal modo que, dentro de cualquier porción dada, está implicada, es creada, es sostenida, toda vida consciente individual. La energía pura no puede ser destruida y está siendo creada en todos los puntos simultáneamente. Vuestro universo físico y sus leyes os dan una pequeña evidencia de este tipo de actividad, pues en ese nivel, la evidencia os muestra la apariencia del tiempo o del declive. Vuestra propia actividad psicológica es la evidencia más cercana que tenéis, aunque no la empleáis como tal. La energía pura no tiene ni comienzo ni final. La psique, vuestra psique, está siendo creada de forma renovada en cada punto de su existencia. Además, a pesar de todas las apariencias, el universo físico no nació mediante cierta explosión de energía que estaría siendo dispersada, sino que está siendo creado por doquier en todos sus puntos a cada momento. La experiencia básica de la psique, pues, trata con un tipo de actividad que no podéis percibir directamente, pero esa existencia es la responsable de los eventos que sí percibís,
y por lo tanto actúa como el medio donde tienen lugar vuestros eventos de los sueños y los de la vigilia. A ese respecto, no podéis hacer pedazos vuestros eventos para encontrar así la realidad que hay tras ellos, pues esa realidad no es tanto un pegamento que cohesiona los eventos, sino que está entrelazada invisiblemente dentro de vuestra propia existencia psicológica. Hay obvias diferencias entre lo que concebís como los eventos de vigilia y los eventos del periodo de sueño. Diferenciáis categóricamente entre los dos, haciendo grandes esfuerzos para comprobar que son dos cosas claramente separadas. En vuestro mundo, la cordura convencional y práctica y la manipulación física dependen de vuestra capacidad para discriminar, aceptando como reales solo aquellos eventos con los que otros están más o menos de acuerdo. Pero los así considerados como eventos reales han cambiado sin embargo radicalmente a través de las eras. Hubo un tiempo en que los dioses caminaron por la tierra y batallaron en los cielos y los mares. La gente que creía en esas cosas era considerada cuerda y estaban cuerdos, pues el marco de los eventos admitidos era muy diferente de vuestro marco. En términos históricos, la cambiante naturaleza de los eventos admitidos proporciona muchas más cosas que, pongamos, una historia de la civilización, pues refleja la naturaleza siempre creativa de la psique. En cualquier momento dado, todos los elementos de la experiencia física están presentes en el estado de sueño. Hablando de forma práctica, sin embargo, la especie, en cualquier época en particular, admite ciertas partes de la realidad de los sueños como aquello que es considerado eventos reales, y en torno a esos eventos concretos forma sus civilizaciones actuales. Hablando históricamente, los hombres de los comienzos soñaban con aviones y cohetes. Además, su televisión natural en cierto modo operaba mejor que vuestra versión tecnológica, pues sus imágenes mentales les permitían percibir eventos en zonas vecinas o en otras partes del mundo. Sin embargo, para producir esto, no apretaban simplemente un botón. Los mecanismos psíquicos y biológicos estaban ahí, permitiendo que la especie conociera, particularmente en los momentos de estrés o de peligro, cuáles eran los eventos que podrían amenazar a su supervivencia y que normalmente no son percibidos. Pero en el estado de sueño, y en aquel entonces igual que ahora, todos esos asuntos coexistían, eran contemporáneos, actuando como modelos de entre los cuales la especie escogería entonces los eventos prácticos que conformaron su experiencia física. En ese sentido, un estudio del estado de sueño os da ciertas claves importantes sobre la naturaleza de la psique. En ciertos términos estáis preembalados, preempaquetados. Siempre reconocéis un solo paquete o caja de realidad psicológica como vosotros. Sin embargo, en un sentido elemental, siempre estáis llegando a esa caja mediante un cierto tipo de envío instantáneo. Sin daros cuenta estáis sumergidos en, y como una parte de, la energía pura, siendo así nuevamente recreados a cada momento, de modo que la energía de vuestros átomos y moléculas y la de vuestro sistema físico universal está siendo repuesta en todo momento concebible. Vuestra psique está siendo replegada hacia sí misma, hacia todo lo que es, y fuera de sí misma, hacia vuestra individuación, impulsos psicológicos de actividad que tienen una correlación con el comportamiento de los electrones en vuestro mundo. En el estado de sueño o durmiente, cuando no os encontráis tan directamente involucrados en la actividad física, existe la oportunidad de aprender más sobre la psique mediante un estudio de los sueños, esos eventos que son a la vez tan semejantes y tan desemejantes a vuestra experiencia de vigilia. Entonces, todos los eventos probables de vuestra vida existen a la vez, en ciertos niveles que están conectados con el estado de sueño. Como físicamente vuestras actividades deben adaptarse a un marco espacio-temporal, solo una mínima cantidad de esos eventos probables ocurrirá físicamente. Los que lo hacen son escogidos con gran discriminación, y los sueños
sirven como uno de los métodos por los que confirmáis la deseabilidad de cualquier acto probable dado. En esos otros niveles de existencia, no hay básicamente ninguna diferencia entre los eventos de sueño y los de vigilia. Por lo tanto, organizáis de forma creativa vuestra experiencia de esa manera, y la mente consciente, tal como la concebís, asume también su propia responsabilidad. Sin embargo, esos eventos que no aceptáis como físicos existen también, e ingresan en sus propias organizaciones. No es que simplemente desaparezcan de vuestra experiencia, sino que sirven como puntos focales para unos eventos que, aunque no os conciernan directamente, forman indirectamente un trasfondo psicológico definido. Hasta cierto punto se vuelven el medio invisible de la experiencia, a partir del cual emergen vuestras propias actividades concretas, de modo que su naturaleza está implicada en vuestra vida, y asimismo vuestra vida está implicada en esos otros marcos. En ese sentido, el sueño también sirve como drama de probabilidades que se entrelazan, como un trampolín del cual emergen los eventos en todas direcciones. Cada aspecto de un sueño, aunque tenga un significado personal, es también vuestra versión de un símbolo que representa un tipo correspondiente de evento, pero en un nivel completamente diferente de realidad. Si numerarais cada aspecto de un sueño, entonces cada número se representaría a sí mismo en un sistema numérico completamente diferente. Los números superficiales, los que son familiares para vosotros, seguirían sirviendo para explicar el sueño en el contexto de vuestro propio mundo. Así como vivís en un universo físico evidente, participando en su realidad, asimismo cada uno de vosotros existe en un universo mucho más vasto, psicológico o psíquico y rodeado por, sostenido por, y que forma parte de, unas entidades psíquicas o psicológicas que son infinitas en su variedad. Vuestra más pequeña acción afecta a su realidad, así como las suyas lo hacen con las vuestras. Hasta cierto punto en el estado de sueño podéis percibir más claramente tales entidades, así como durante la noche las estrellas se vuelven más patentes, físicamente hablando. Las realidades psicológicas no pueden ser comparadas en términos de magnitud, de menor o de mayor, pues la validez y el esplendor de cada existencia lleva consigo una intensidad personalizada tan única que eclipsa todas esas consideraciones. La vida de una estrella, la vida de una flor, son completamente diferentes en vuestros términos de duración, tamaño y características, pero cada cual existe dentro de una validez de experiencia que, en último término, hace que todas esas comparaciones no tengan sentido. Del mismo modo, no sirve de nada comparar vuestra consciencia con otra que tenga las propiedades psíquicas o psicológicas del tipo de una estrella. La movilidad psicológica de la consciencia permite, sin embargo, que haya un cierto tipo interno de comunicación que es imposible de verbalizar, que es un lenguaje conector, espiritual y biológico, por el cual la experiencia es directamente transmutada. Muchos de vuestros sueños son, por tanto, traducciones de eventos que tienen lugar en otros niveles de la psique más amplia. Ahí, los eventos no dependen del tiempo. Por otra parte, vosotros debéis trabajar con las versiones temporales de los eventos. Los sueños os dan un elegante marco que os permite descomponer los eventos atemporales, colocándolos apropiadamente en el contexto de vuestro propio mundo. Esta colocación apropiada depende en gran medida de un conocimiento interno de los eventos futuros probables, y vuestra época actual sería un logro imposible de alcanzar si no fuera por este conocimiento inconsciente del futuro. Los sueños suelen ser una síntesis del pasado, del presente y del futuro, donde un evento principal es empleado como punto focal en torno al cual pueden agruparse los eventos actuales. Básicamente, los eventos no tienen nada que ver con lo que concebís como causa y efecto. Esto es quizás evidente hasta cierto punto cuando analizáis los eventos de los sueños, pues ahí se desvanece en gran medida el tipo de continuidad al que estáis acostumbrados. En cambio, los eventos son construidos, por así decirlo, a partir de las significancias. Pero vamos a olvidarnos de ese término por el momento y consideremos la asociación, con la que ya estáis familiarizados, pues vuestro flujo de consciencia opera de esa manera. Por su propia naturaleza, cada consciencia es un foco de discernimiento particular, característico y único, que experimenta cualquiera de las realidades posibles a través de sus características propias. También deja su propia huella sobre el universo, imprime su propia marca en él. Ninguna parte del universo es inactiva o pasiva,
sin importar su aparente organización o falta de organización. Cada consciencia, pues, marca el universo a su propia manera. Su misma existencia establece un tipo de significancia a cuya luz será interpretado el resto del universo. El universo se conoce a sí mismo a través de tales significancias. Cada consciencia está dotada de una creatividad de naturaleza multidimensional, de modo que buscará crear tantas realidades posibles para sí misma como pueda, empleando su propia significancia como foco para involucrar en su experiencia cualesquiera eventos que sea posible atraer del universo mismo. Por lo tanto, atraerá eventos del universo, así como su propia existencia marca el universo, en tanto que evento, con el indeleble sello de su propia naturaleza. Dicho más simplemente, desde otro punto de vista, cada uno de vosotros, tal como os conocéis, tiene ciertas capacidades y características propias. Experimentáis la realidad a través de la proyección de esas capacidades y características, pero también marcáis el universo con esa huella particular de la individualidad que es la vuestra, y atraéis aquellos eventos que se adapten a vuestra naturaleza y a ninguna otra. Las significancias entran o suceden en ciertos patrones, y cuando se vuelven muy evidentes, se muestran como causa y efecto. Son simplemente significancias de mano dura. Vuestros procesos y hábitos asociativos son quizás los ejemplos más aproximados que pueden daros pistas sobre cómo operan las significancias. Y con todo, sin embargo, las asociaciones tratan con el paso del tiempo, pero las significancias básicamente no. Por ejemplo, podríais pensar en vuestra tía Sara, y a los pocos instantes el proceso asociativo os podría traer imágenes de periodos del pasado en que fuisteis a visitarla, o imágenes de sus amigos y vecinos, de las cosas de su casa, y de episodios conectados con vuestra relación. Al mismo tiempo, la tía Sara, sin vosotros saberlo, claro está, podría agarrar un jarrón azul, uno que justo acabáis de ver en vuestra mente en un estante de su salón. Al tocar el jarrón, ella quizá piense en la persona que se lo dio, que ahora está en la otra parte del continente. Esa persona quizás esté pensando en comprar algún regalo a alguien, y, en un destello de inspiración, quizá piense en un jarrón, o de repente podría empezar a tararear una canción con el nombre Sara en el título, o incluso quizá piense en vuestra tía. Si por otra parte a lo largo del camino se diera cualquier asociación de tipo opuesto, la cadena de asociación podría ser rota. La última mujer podría considerar la idea del jarrón, pero rechazarla. Debido al elemento temporal os parece que el primer episodio causó los otros, y que vuestra primera asociación con respecto a vuestra tía es la que produjo los eventos subsiguientes. Las significancias internas, sin embargo, las asociaciones, existirían todas a la vez, listas para ser sintonizadas en cualquier punto del tiempo. Tendrían su propia realidad básicamente aparte del tiempo, aun si aparecen dentro de él. En realidad, los tres conjuntos de eventos podrían fácilmente ocurrir a la vez a las tres personas, y si no hubiera ninguna comunicación normal, nadie sería el causante. El tapiz interno de los eventos trata justamente con este tipo de asociaciones. Las intensidades y las significancias emocionales componen la naturaleza de los eventos. En sueños trabajáis con este tipo de intensidades implicadas, explorando significancias multidimensionales. Estas son como patrones emocionalmente cargados, formados a partir de vuestras propias emociones e intenciones, sumamente personales. Empleando tales significancias como varas de medir, aceptáis o rechazáis los eventos probables. Marcáis el universo con vuestra propia significancia y la empleáis como foco con el cual sacar, atraer o suscitar aquellos eventos que encajen en vuestros propósitos y necesidades singulares. Al hacer eso, hasta cierto punto multiplicáis las posibilidades creativas del universo, formando de él una realidad personal que de otra manera no estaría presente, hablando en esos términos, y al hacer eso también añadís cosas, de una manera inconmensurable, a la realidad de todas las demás consciencias, incrementando así el banco de realidad del cual toda consciencia se aprovecha. Entonces, básicamente hablando, no hay tal cosa como un movimiento aleatorio, no hay tal cosa como un caos. El universo, bajo cualquier denominación y en cualquier manifestación, alcanza su realidad mediante secuencias ordenadas de significancias. Estas son mantenidas separadas en diversos sistemas de actualidad, mientras se siguen combinando de una manera global. ¿Entendéis el tipo de orden causa-efecto?
pero este orden se erige a partir del aspecto no causal de las significancias. De cierto modo, los sueños que recordáis son como cuadros numerados, ajustados para adaptarse a vuestras intenciones y propósitos, adaptados a los contornos de vuestra mente tan perfectamente que os olvidáis de las experiencias más amplias de las cuales fueron extraídos. Física y psíquicamente, el propio sueño es el resultado del más preciso tipo de cálculo y actividad en el cual tienen lugar complejos dramas e interacciones, a menudo intensos y muy cargados emocionalmente y no obstante, apartados de la participación plena del cuerpo. Estas significancias, pues, implican en vuestro extremo ciertas señales biológicas que regulan la intersección de los eventos psicológicos con la actividad física en el espacio y el tiempo. Solo cuando se cumplen todas las condiciones que contienen vuestros requisitos, sumamente concretos, serán activadas las señales necesarias para brindaros la experiencia física. En ese sentido, en los sueños estáis suspendidos, implicados en un rango de acción demasiado amplio como para que pudiera encajar en los contornos de la experiencia práctica terrestre. Estas significancias establecen pues sus propios códigos, de modo que los eventos físicos serán codificados necesariamente de cierta manera y los sueños de otra. Hay pues lo que podría llamarse un estado presueño, o un estado de experiencia a partir del cual el sueño es formado. Tal experiencia portará un tipo de código diferente, que la separa más de esa intersección admisible con la actividad corporal, el espacio y el tiempo. Vuestros eventos físicos os suceden a vosotros en tanto que vosotros. En sueños, podéis experimentar un evento aparentemente en tanto que siendo algún otro ser, o podríais encontraros en el pasado o en el futuro, en vez de en el presente. En la vida de vigilia tenéis la familia que reconocéis, o el grupo de amigos, o la profesión, o lo que sea. En sueños, podríais estar casados con otro, o viviendo un tipo de vida completamente diferente. En cierto modo, los sueños son como variaciones del tema de vuestra vida, aunque en realidad vuestra vida es el tema que habéis escogido a partir de esas variaciones posibles. Hasta cierto punto, sin embargo, los eventos de los sueños son como los físicos una buena parte del tiempo. Vuestras percepciones de los sueños parecen físicas: camináis, corréis, coméis y realizáis otras funciones físicas. Hay en realidad muchas otras condiciones de la existencia, pero por ahora hablaremos de un estado de presueño que está en realidad compuesto de diversas condiciones de actualidad. Aquí, comparativamente hablando, los aspectos físicos de los eventos se desvanecen en gran medida, y más cuanto más lejos vayáis desde el estado de sueño hacia la realidad interna. Os podría parecer que la experiencia se vuelve más amplia pero menos específica, pero ese no es el caso. La experiencia sí se vuelve más amplia, pero cambia de cualidad. De modo que, por ejemplo, un instante, en vuestros términos, de tal experiencia, podría dar material de trabajo para 5 años de sueños. Esto simplemente es una analogía, ya que constantemente os estáis bañando en esa realidad, pero sus inspiraciones y su naturaleza son transmitidas al yo que conocéis a través de la formación de sueños, y en vuestros términos, lleva tiempo soñar. Esta experiencia más amplia, a partir de la cual son finalmente formados vuestros sueños, os implica en cierto tipo de viaje. Empleando otra analogía, es como si dejarais atrás gozosamente la parafernalia normal de la vida usual para subir a bordo de vuestra propia psique más amplia y viajar hacia mares más vastos de experiencia. Dejáis atrás la naturaleza física de los eventos y os metéis en esas zonas en las que los eventos son formados. De unas maneras muy difíciles de describir, os encontráis con el universo de una manera más directa, usando los sentidos internos, que tienen mucho más alcance. Empleando vuestra propia e indestructible validez como anzuelo, seguís adelante para extraer del universo la materia prima de la experiencia. Sois vosotros mismos, pero en ese nivel, también sois una parte de ese universo del cual brota el yo o ser, y su energía y su vitalidad son las vuestras propias, para ser singularmente enfocadas. En vuestros términos, literalmente miráis hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, en vuestro yo o ser individual y en vuestra civilización, viendo dónde confluyen y sintiendo las infinitas conexiones, de modo que cada evento que elegís como vuestro también será elegido como evento mundano. Otros participarán en él en la medida que sea,
y se sumará a la experiencia disponible para la especie y de la cual otros podrán por tanto aprovecharse. Se ve implicada una cognición directa en la que cada consciencia sabe lo que todas las demás están haciendo, su posición y las implicaciones de su experiencia. Todo el tejido por entero, y todo el marco temporal y la realidad por entero en cada punto, es confirmada, y las probabilidades son sondeadas y comprendidas. Ahora bien, todo esto suena muy complejo. Pero de una manera diferente, los mismos procesos tienen lugar en otros niveles, en tanto que a su manera, la consciencia celular percibe todas las probabilidades que tienen que ver con la supervivencia física en sus complicaciones más vastas. En este momento las células de vuestro cuerpo reconocen las condiciones de vida que hay en cualquier lugar del planeta y las tienen en cuenta en sus cálculos, determinando los modos en que ellas requieren acción por parte del cuerpo. Vuestras células son conscientes del movimiento de los planetas y de todas las circunstancias que tienen que ver con el equilibrio, la estabilidad y la supervivencia del cuerpo. El cuerpo es pues formado constantemente a resultas de estos cálculos. En términos más amplios, en los estados de presueño, sois conscientes de todas las actividades de vuestra propia psique más amplia, en tanto que participa en y contribuye a la infinita existencia de la consciencia psíquica, tal como la entendéis, y se vuelve consciente de realidades psicológicas que conforman el marco de su propia estabilidad. Entonces, los eventos no se vuelven físicos, pues, a menos que se cumplan ciertos requisitos y se activen ciertos códigos. Las experiencias en los niveles de presueño tienen lugar en sus propias intensidades. El conocimiento es traducido en una información que es descompuesta en el estado de sueño para dar datos más concretos, sumamente simbólicos, que se ajusten a los requisitos individuales y se ensayen en el cuerpo en cierto modo, en un tipo de prueba fantasmagórica. Luego es procesado ulteriormente para dar significaciones individuales, impulsos o intenciones individuales, que lo convierten en los códigos requeridos que determinarán entonces la naturaleza de los eventos de vigilia que son actualizados. Los datos deben tener unos tipos concretos de intensidad antes de ser registrados como materia física o antes de ser experimentados como eventos físicos. Parte de este proceso tiene lugar en el estado de sueño y la creatividad desempeña un amplio papel en el proceso preliminar. Lo que he llamado estado presueño aquí es en realidad uno en el que siempre estáis sumergidos, bien sea cuando estáis despiertos o bien durmiendo, o cuando en vuestros términos estáis muertos o vivos. Implica unas condiciones en las que el conocimiento directo opera de forma principal. Es vuestro estado natural de ser. En sus aspectos más amplios, pues, la naturaleza conlleva unos estados que incluyen tanto a la vida como a la muerte en unos marcos mucho más amplios de referencia. Esto es quizás así particularmente sobre todo en el caso de las organizaciones psicológicas más intuitivas. En el estado de presueño participáis en tales organizaciones, aunque hacia vuestro yo físico traéis de vuelta bajo la forma de sueños, solamente los datos que puedan ser reconocidos y utilizados en términos físicos. Es sumamente importante recordar que vuestra experiencia y conocimiento crecen en esos otros niveles de actualidad. Incluso durante vuestra vida física, vuestra experiencia no está solamente confinada a los eventos convencionales físicos. Aquellos eventos usuales surgen del ímpetu creativo que tiene lugar en estos otros niveles. Por favor, entended esto. No estoy diciendo aquí que no tengáis control consciente sobre los eventos, pues son formados por vosotros de acuerdo a vuestros sentimientos, creencias, propósitos e intenciones. Sin embargo, el material interno que hace reales los eventos procede de esas otras fuentes. La mayoría de vosotros no sois conscientes de esta naturaleza básica, misteriosa, de los eventos, pues no se os ocurre analizar el tejido interno. El pasado y el futuro de cualquier evento dado proporciona un cierto tipo de espesor,
un tipo de profundidad temporal. Las probabilidades de un evento os eluden en términos prácticos. En el estado de presueño os encontráis directamente con una realidad en la que esas probabilidades existen todas a la vez en vuestra percepción. En un despliegue deslumbrante sois conscientes de tales eventos desde perspectivas infinitas. Conscientemente no podríais captar una información así, y mucho menos responder a ella, ni tampoco podríais conservar vuestra particular posición psicológica singular. Aún así, sacáis provecho de ese nivel de ser, sin embargo, al utilizar todos esos inmensurables datos como base para formar la realidad que conocéis. Hasta cierto punto, vuestro estado de sueño es un nexo entre el tipo de vida que admitís y esta dimensión mucho más vasta que es su fuente. Soñar, entonces, implica una entrada de información mucho mayor que la cantidad que se constata. Es decir, asimiláis muchos más datos cuando estáis durmiendo que despiertos, aunque los datos son de una clase diferente. En parte formáis vuestros sueños a partir de esa información. Los sueños mismos son procesados más aún, de modo que se vuelven un tejido para los eventos de vigilia admisibles. Los dramas de los sueños son producciones artísticas sumamente complejas. Por un lado representan otros eventos del estado de presueño, eventos que están más allá de vuestra comprensión en su condición natural. Tales eventos, sin embargo, no se pierden, sino que se traducen en sueños, mientras vuestra consciencia regresa más cerca de su estación base. Cada aspecto de un sueño representa de forma codificada un símbolo de eventos más amplios, indescifrables. Los símbolos son producidos de forma tan precisa y ajustada que funcionan simultáneamente como aspectos que también están relacionados con vuestra vida íntima cotidiana. Como los eventos de cada día son en parte formados como resultado de esa información de los sueños, entonces, cada evento de vuestra vida física es también un símbolo de otro evento que de otro modo sería indescifrable, y que tiene lugar en esos niveles de la psique en los que vuestro propio ser está sumergido. Esto no niega de ninguna manera la validez de los eventos tal como los concebís, pues toda vuestra actividad física altera de inmediato todas las demás relaciones en todos los niveles del ser. La mayoría de vosotros estáis familiarizados de una forma u otra con la inspiración. Las personas que no son escritores, pintores, poetas ni músicos suelen encontrarse de repente transformadas por un breve periodo de tiempo, repentinamente afectadas por un poema, una canción o fragmento musical, o un boceto o escena que parece proceder de ninguna parte, que parece proceder de fuera del contexto de los patrones de pensamiento normales, y que porta consigo una comprensión, un gozo, una compasión o una inclinación artística que un instante antes aparentemente no existía. ¿De dónde vino esa canción, melodía o poema? Tales individuos sienten que saben de repente, de un modo directo. Experimentan un conocimiento que procede de dentro más que información de fuera. Ahora bien, los sueños proceden de la misma manera. No tenéis que plantearos cómo vais a formar un sueño antes de iros a la cama por la noche. No tenéis que saber nada de los mecanismos implicados. Así que el soñar suele parecer que simplemente sucede, de la misma manera en que la inspiración parece simplemente suceder. Se han escrito libros sobre la naturaleza de los sueños. Hay informes clásicos de los sueños precognitivos, o proféticos, que involucran a santos y a personajes distinguidos en la Biblia. Pero cada sueño altera el mundo físico hasta cierto punto. Una idea creativa puede conducir a un libro que ciertamente es una producción bastante física. Los sueños os involucran en los más íntimos mecanismos mediante los cuales son formados los eventos físicos. En el cuerpo se dan cambios hormonales y químicos, a menudo en niveles minúsculos pero importantes, en respuesta directa a la experiencia del sueño. Por consiguiente, vuestros sueños están incorporados a vuestra constitución biológica. Hay también conexiones codificadas biológicas dentro de las propias imágenes de los sueños, que se relacionan con la actividad celular no, de forma general, sino específica.
Cada objeto de sueño es escogido con la máxima discriminación, de modo que sirve como símbolo en muchos niveles. Y también envía mensajes pertinentes a las células y a los órganos individuales de vuestro cuerpo. Quiero comentar las conexiones entre la creatividad, los sueños y la formación real de los eventos físicos. Al mismo tiempo entiendo vuestra necesidad de cierto tipo de terminología precisa. A la vez que sé cierto sentido, cuanto más preciso me vuelva en vuestro favor, más podríamos perdernos las grandes cuestiones que no entran dentro de tales fronteras. También quiero evitar muchos presupuestos que están conectados con ciertas palabras. No obstante, en los sueños estáis íntimamente conectados con los procesos por los que son formados los eventos físicos. Los eventos, repito, adquieren sus características a partir de aquellas significancias que colocáis sobre el universo, en tanto que vuestro propio ser lo marca con vuestras propias creencias, deseos y naturaleza individual. Así como un continente no existe aislado, sino en relación con otras formaciones físicas, asimismo, en vuestros términos, formáis eventos de modo que encajen en un marco de masas. Formáis vuestra propia realidad. No la formáis sola y aislada, sin embargo. Sois conscientes de otros eventos y los tenéis en consideración, por ejemplo, a pesar de las apariencias. No podéis obligar a otra persona a experimentar un evento que ella rechace. Ni nadie puede actuar de esa misma manera contra vosotros. Los considerados buenos o malos eventos, todos ellos, siguen fielmente la mecánica interna. Para poder volverse físicos, los eventos probables deben cumplir ciertas condiciones, por así decirlo. Deben entrar en las ranuras temporales y espaciales adecuadas. Debe haber también un cierto ajuste psicológico. Se deben alcanzar unas ciertas intensidades en términos de deseo, creencia o intención. Y por intensidad no necesariamente me refiero a esfuerzo, deseo vehemente o una intención consciente decidida. Me refiero en cambio a la compilación de ciertas cualidades intangibles, enfocadas de forma precisa hacia la actividad física. Los eventos físicos implican la compilación de fuerzas básicamente no físicas en una organización que existe inicialmente fuera del contexto espacio-temporal. Esta es una organización psicológica que consiste en una selección de eventos probables escogidos. Estos esperan el relevo, por así decirlo, para la actualización física. El desencadenante final de esa actualización puede proceder de los estados de sueño o de vigilia, pero representará el factor final necesario, el estímulo de inspiración, deseo o propósito, que activará repentinamente la organización inicial psicológica en tanto que un suceso físico. Las unidades de energía electromagnética que he mencionado en otros lados son importantes porque existen en una esfera electromagnética de actividad y desencadenan ciertas respuestas en el cerebro y el sistema nervioso. Los eventos mismos implican una condición constante de campos de actividad sumamente relacionados, no obstante, que por así decirlo, existen entre las unidades de energía electromagnética. Estos campos implican reacciones psicológicas, no perceptibles físicamente, y no obstante tan explosivas a su modo como una detonación nuclear. Es decir, estas actividades psicológicas explotan dando eventos físicos gracias a una transformación y a una carga que permite que actos puramente mentales traspasen la barrera espacio-temporal y emerjan como realidades en un mundo físico. En cierto modo, las unidades de energía electromagnética acontecen en los confines más alejados de esta actividad. Si un cierto evento consistiera en una construcción física como una nave espacial, las unidades de energía electromagnética permitirían que aterrizara en vuestro mundo, pero no serían los propulsores originales. Esos propulsores serían campos físicos de interrelación. Vamos a usar una analogía. Pongamos que sois un planeta, como en verdad en ciertos términos lo sois. Existís en un universo sumamente complicado y sofisticado. Sabéis que el espacio está lleno de todo tipo de habitantes, y compararemos estos habitantes del espacio con los eventos probables. Como planeta, tenéis ciertas características. Algunos habitantes del espacio no serían capaces de aterrizar bajo esas condiciones en absoluto.
Las condiciones representan vuestra propia individualidad psicológica. Enviáis mensajes hacia afuera, a las estrellas, porque estáis solos, y los eventos o visitantes son uno de vuestros métodos principales de adquirir experiencia y conocimiento. Para aterrizar sus cohetes propios, los viajeros del espacio deben entrar en vuestra atmósfera y utilizar sus condiciones mientras conservan su propia integridad. También deben tener sus propias razones para hacer esa visita. Ahora bien, cualquier evento físico es algo así como el impacto de un cohete entrando en vuestro mundo desde algún otro lado. Los pensamientos suele parecer que entran y salen de vuestro sistema de consciencia, así como zambulléndose, y apenas lo notáis. Los eventos suelen aparecer y desaparecer de la misma manera, pero habiendo dejado marcada vuestra realidad. Los habéis atraído en uno u otro grado, y ellos se han visto atraídos hacia vosotros. Momentáneamente es establecido un campo de relación, sumamente cargado, que proporciona un camino interno, por el cual pueden fluir los eventos probables hacia vuestra zona de eventos admitidos. Este camino existe en unos niveles psicológicos y, bueno, desencadena vuestros mecanismos perceptivos, que entonces, por supuesto, reaccionan y perciben en correspondencia. Vuestra intención, propósito o creencia son algunas de las principales atracciones. Estas cosas sirven como haces que exploran el universo, pero también, claro, hay condiciones para la manifestación. Debe haber un ajuste apropiado. Ante todo, vuestro propio universo no está aislado tampoco. Es simplemente aquel que percibís. En un sentido básico hay otros universos dentro de aquel que reconocéis, y en esos universos están sucediendo constantemente otros eventos de los cuales no os percatáis. Los universos existen uno dentro de otro, por así decirlo, y sus eventos también están unos dentro de otros, de modo que, aunque cualquier evento dado parece ser el mismo solamente en los términos que admitís, forma también parte de una cadena interminable de otros eventos que existen encajados unos dentro de otros. Y en ciertos niveles es imposible separar las partes. Vuestra vida cotidiana parece daros poca evidencia de esto. Vuestros sueños, sin embargo, contienen a menudo este tipo de cualidad de interrelación. Como percibís los eventos de la manera en que lo hacéis, por supuesto, veis pues el universo físico familiar. Los eventos de sueño, no tan precisos en el espacio y el tiempo, sirven a menudo como un marco a través del cual puede ser atisbada una cierta evidencia de otros universos. Ningún sistema es cerrado, de modo que hay interacciones, por así decirlo, entre todos los universos. Ningún sistema psicológico está cerrado, tampoco, aunque a la vez conserve su naturaleza inmaculada, que es indestructible. Los sueños, pues, operan como vastas redes de comunicaciones de masas, y son mucho más eficientes en ciertos niveles de la psique que lo que, por ejemplo, la televisión lo es en un nivel físico. El estado de sueño puede ser usado, pues, como una plataforma psicológica o psíquica para ver otras realidades y para atisbar la mecánica interna mediante la cual los eventos no físicos devienen algo que se actualiza en vuestro mundo. Hay vastas distancias, de naturaleza psicológica y psíquica, que separan mi realidad de la vuestra. Hasta cierto punto la mente de Ruburt es el nexo entre nosotros. Así que tal como me escucháis en las sesiones, por lo tanto, no soy enteramente yo mismo. Soy lo que soy, interpretado a través de vuestra realidad. Tengo características de personalidad por las cuales pueden identificarme quienes han asistido a las sesiones. Tengo una cierta peculiaridad en la voz y en el acento que es, si es que me puedo permitir hablar así sobre mí mismo, única y muy personal. Pero llego a vuestra realidad por una extraña ruta, una que no implica ni carreteras ni autopistas, sino dramas psicológicos que son como caminos que discurren hacia atrás, enredándose por la historia psicológica de vuestra especie. Hasta cierto punto, soy como una imagen recurrente de los sueños, particularmente vívida y persistente, que pasa por la psique de masas, solo que con una realidad que no está confinada a los sueños,
una imagen de sueño, pues que alcanza una plenitud psicológica y que puede parecer que consigue que la consciencia normal sea, en contraste, como una débil aparición, psicológicamente hablando. Hemos estado hablando sobre los eventos de los sueños y la realidad de vigilia, sobre la naturaleza de la creatividad y la formación de los eventos. También hemos rozado el tema de esas entidades psicológicas que tienen unas vastas proporciones, en vuestros términos, y que forman estructuras psicológicas a partir de las cuales emerge vuestra realidad propia. En ese sentido, la naturaleza de mi realidad se vuelve pertinente. No estoy hablando aquí de dioses, sino de estructuras psicológicas diferentes de las que conocéis. Ellas no pueden percibir ni experimentar directamente vuestra realidad en su actual forma de organización. En cierto modo se podría decir que están en ese trasfondo del cual emerge el primer plano de vuestra experiencia. Aparecen en vuestros sueños de maneras diversas. Son como la tela a partir de la cual vosotros estáis cortados. Son fuerzas que no necesitan nombre, salvo por vuestra comodidad. Esas estructuras psicológicas son también grandes activadores de la energía, y como tales, son importantes iniciadores de eventos. Raramente están, si es que alguna vez lo están físicamente materializadas, pero son muy sensibles a las necesidades psíquicas de la gente, y así, aparecen en diversas épocas de la historia, con ciertos mensajes, de la misma manera que ciertos sueños pueden ser recurrentes en una mente privada. De las maneras más cósmicas y minúsculas, la experiencia física brota de la realidad interna. Los eventos son iniciados en el interior y luego aparecen fuera. En vuestros términos, yo no tengo existencia física. Estos libros, sin embargo, dan inicio a unos eventos muy físicos. Según los lectores aprenden a tener un mejor control sobre sus vidas, expanden su conciencia y se vuelven conscientes de sus propias capacidades más amplias. Podríais decir si queréis que yo soy una imagen de sueño a la que le falta hasta la imagen, pero si es así, entonces cada individuo cuya vida resulta ser cambiada por mis palabras se debe cuestionar lo siguiente. ¿Qué es un sueño? Del mismo modo que mi personalidad existe sin manifestación física, asimismo la vuestra también existe así. Vuestra experiencia, tanto de sueño como de vigilia, tiene un efecto directo sobre todo el universo por entero. La diferencia está en que vosotros no os percatáis conscientemente de lo que estáis haciendo, pero yo sí. Yo cambio el mundo hasta cierto punto, aunque en vuestros términos no me sentaré realmente en una silla, ni caminaré por las calles, ni os saludaré con la mano, ni veré el crepúsculo o el amanecer con vosotros. Para mí vuestro mundo es un universo de sueño que visito por invitación, una realidad probable que encuentro única y muy apreciada, pero en la que ya no puedo tener una experiencia directa. Como no estoy tan sumergido en ella como vosotros, puedo explicaros mucho sobre ella, ya que vuestra orientación tan precisa necesita tener una visión más estrecha, más concentrada. Ahora bien, en vuestros sueños visitáis otras realidades así, aunque no habéis aprendido a organizar vuestra percepción ni a dirigirla. Si unas entidades como pueda ser yo mismo forman el trasfondo de vuestra propia existencia, asimismo, unas entidades como vosotros mismos actúan como estructuras psicológicas de trasfondo en las que otras organizaciones así existen. Siempre hay un toma y daca en todas esas relaciones. Vuestro tipo de realidad psicológica se ve por tanto implicada en la mía propia, y la mía en la vuestra, así como vuestro tipo de realidad está implicado en el tipo de realidad de Willy II y el suyo en el vuestro. No es fácil explicar los mecanismos de la psique interna o la actividad que hay tras los sueños, pues esa experiencia existe más allá del marco de la verbalización o de las imágenes y trata básicamente con la naturaleza y el comportamiento de la energía psicológica y psíquica. Soy una fuente de energía personificada, pero también vosotros lo sois. He tenido muchas vidas, en vuestros términos, pero en otro sentido, yo no he vivido físicamente, sino que más bien he prestado o he cedido mi energía a unas vidas que surgen de mi realidad, pero que no eran yo. De la misma manera vosotros dais nacimiento a imágenes de sueño que son vuestras propias, y apenas sois conscientes de que lo habéis hecho,
inconscientes ante el hecho de que habéis proporcionado el ímpetu para un cierto tipo de realidad psicológica que se escapa en gran medida de vuestra atención. Ningún sueño nace muerto. Cada capítulo de este libro está escrito de tal manera que las ideas presentadas activarán vuestras propias intuiciones y abrirán caminos entre vuestros estados de sueño y de vigilia. Vuestra propia realidad más amplia se cierne sobre vosotros a cada instante. Si supierais en términos precisos cómo crecisteis físicamente desde el estado de feto al de adultos, si pudierais seguir de forma consciente ese proceso, no saldríais necesariamente beneficiados, sino posiblemente contrariados en vuestro desarrollo, pues comenzaríais a plantearos, ¿lo estaré haciendo bien? La perfección del proceso os provocaría fácilmente un malestar. De la misma manera, una ilustración paso a paso de la naturaleza del estado de sueño podría ser algo que perfectamente consiga volveros seres demasiado cohibidos. Comenzaríais a plantearos, ¿estaré soñando bien? Mucha gente se sobrecoge ante sus sueños. Le temen a cualquier cosa que no controlen conscientemente. Pero si concebís vuestros sueños como extensiones de vuestra propia experiencia en otro contexto, entonces en verdad podéis aprender a sentiros cómodos con ellos. Los recordaréis más fácilmente, y según lo hacéis, seréis capaces de conservar un sentido de continuidad entre los estados de sueño y de vigilia. Y según esto sucede, los contornos de vuestra propia psique aparecerán más claramente. Sin embargo, esos contornos no se mostrarán a sí mismos en términos de proposiciones claras de tipo matemático, sino que emergerán a través de las técnicas, símbolos, sentimientos y deseos que normalmente se atribuyen a la creatividad. Las características de la creatividad aparecen más claramente en los niños. La creatividad implica un cierto abandonarse dentro de un marco que es aceptado por sí mismo, y solo por sí mismo. Si en vuestras horas de vigilia fabricáis despreocupadamente un sueño, por vosotros mismos, y si luego lo interpretáis alegremente sin preocuparos por las implicaciones, sino solo por el mero hecho de hacerlo, rozaréis sin daros cuenta la naturaleza de vuestro soñar nocturno. Vuestros sueños regulares y los manufacturados tendrán mucho en común, y el proceso de manufactura de sueños os familiarizará con las alteraciones de la consciencia que suceden en un grado mayor por la noche. Este es un ejercicio excelente. Y es particularmente beneficioso para quienes tienen un marco mental demasiado rígido. La cualidad de juego implicada en los sueños y su creatividad son cosas que están enormemente infravaloradas en la mayor parte de los análisis sobre los sueños. Los niños se asustan a menudo a sí mismos a propósito, mediante juegos, reconociendo todo el rato que están en el marco de un juego. El coco que hay en el jardín y les asusta se desvanece cuando suena la campana que llama para la cena. El niño regresa al universo seguro del té con galletas. Los sueños suelen servir para el mismo propósito. Los miedos son afrontados en ellos, pero al alba todo se interrumpe. El soñador se levanta para desayunar y entiende que, después de todo, los miedos no tienen fundamento. Esta explicación no sirve de ninguna manera para todos los sueños desagradables, pero sirve de recordatorio de que ni todos los eventos de ese tipo son neuróticos ni apuntan hacia futuros problemas físicos. Rupert y Joseph tienen un gatito. En su gran y exuberante energía física persigue su propia cola, escala por los muebles, se agota a sí mismo, y en alguna medida la mente del hombre juega con ella misma de una forma exuberantemente similar. En los sueños emplea todas esas espléndidas capacidades energéticas con libertad, sin necesidad de una retroalimentación física, ni de precaución ni cuestionamientos. Busca realidades, dando así nacimiento a patrones psicológicos. Se consagra plenamente a sí mismo en la actividad mental de la misma manera en que el gatito lo hace en el juego físico. Cuando intentáis explorar la psique con una mortífera seriedad, siempre os eludirá. Vuestros sueños pueden ser interpretados como dramas, quizás, pero nunca como diagramas, gráficos, esquemas. No tratéis de hacer bajar la interpretación de los sueños dicho con amabilidad, a vuestro nivel, sino que en cambio tratad de entrar en esa realidad despreocupadamente y con imaginación.
y permitid que vuestra propia consciencia de vigilia se eleve a un tipo más libre de interpretación de los eventos, en el que la energía no se vea enmarcada por el espacio, el tiempo o los límites. Pongamos que sois un buen actor, que actúa en un teatro multidimensional, de modo que cada papel que tenéis alcanza una vitalidad que sobrepasa con mucho las energías creativas de cualquier obra ordinaria. Cada uno de vosotros está embarcado en una empresa así. Os perdéis a vosotros mismos en vuestros papeles. También estáis implicados en cierto tipo de dilema creativo, ya que se podría decir que vosotros mismos confundís al actor que sois con el personaje que representáis, y tan convincentemente que termináis engañados. Decís: debo conservar mi individualidad tras la muerte, como si tras la obra el actor que actúa como Hamlet permaneciera en ese papel, rechazara estudiar otros papeles o proseguir su carrera, y dijera: yo soy Hamlet, y estoy obligado para siempre a seguir con los dilemas y los retos de mi vida. Exijo conservar mi individualidad. En el estado de sueño los actores se vuelven conscientes hasta cierto punto de los papeles que desempeñan, y sienten la verdadera identidad personal que está detrás de la creación artística como actores. He hablado de esto antes, pero es importante recordar que vosotros imponéis un cierto tipo de sentido artificial de exagerada continuidad incluso al yo que conocéis. Vuestra experiencia cambia continuamente, y así lo hace el contexto íntimo de vuestra vida. Pero os concentráis en puntos de orden, hablando en vuestros términos, que en realidad sirven para reducir de escala el contexto de vuestra experiencia y así hacerla más comprensible. No existen ese tipo de límites impuestos sobre vuestra consciencia. Tenéis un entorno psicológico de masas que forma vuestra cultura mundana, y se corresponde con un escenario mundano en el cual luego tiene lugar la experiencia. Ciertas convenciones psicológicas actúan como atrezo. Hay pues unos arreglos psicológicos, más o menos formales, que se emplean como puntos de referencia o escenarios. Agrupáis vuestra experiencia dentro de ellos. Sirven para dar contorno a los eventos mentales, en tanto que los percibís físicamente. La última frase es importante, pues en vuestras vidas vuestra experiencia debe ser sentida e interpretada físicamente. A pesar de esto, sin embargo, los eventos brotan de una fuente no física. Como se mencionó antes, vuestros sueños recordados son ya interpretaciones de otros eventos no físicos. Diciéndolo lo más sencillamente posible, vuestra experiencia real es muy vasta, mucho más como para que la podáis seguir de forma física. Vuestro tipo particular de consciencia es el resultado de un enfoque especializado dentro de un escenario particular, que imagináis como un absoluto, en tanto que parece implicar un estado completamente exclusivo, que incluye vuestra identidad tal como la concebís, aunque solo vosotros sois quienes le dais sus fronteras como si fuera un reino. Él es, en cambio, un cierto tipo de organización que en verdad es inmaculada, intacta, aunque a la vez forma parte en sí misma de otros tipos de consciencias, con sus propios puntos de enfoque. Vuestro propio cuerpo está compuesto de organizaciones autoconscientes de consciencia que eluden vuestra atención y que tratan con un material perceptivo completamente extraño para vuestros propios modos de percepción. Hay afiliaciones que se realizan de maneras muy sofisticadas y que saltan entre las fronteras de las especies. Contempláis vuestro mundo cultural, con sus artes, manufacturas, ciudades, tecnología y el empleo instruido de la mente intelectual. Consideráis vuestras religiones, ciencias, arqueologías y victorias sobre el medio ambiente, y os parece que ninguna otra consciencia ha podido forjar lo que el hombre ha producido. Esos productos de vuestra consciencia son en verdad únicos, creativos, y forman un mosaico característico que tiene su belleza y elegancia propias. Hay, sin embargo, organizaciones de consciencia que brincan entre las especies, que no producen ningún arte ni ciencia per se, pero que conforman conjuntamente el cuerpo vivo de la Tierra y a partir de ahí, de las criaturas físicas. Sus productos son los mares sobre los que navegáis con vuestros veleros, los cielos por los que vuelan vuestros aviones, la tierra en la que se dispersan vuestras ciudades y la mismísima realidad que hace posible vuestra cultura,
o cualquier otra cultura. El hombre forma parte de esa consciencia transespecie, como las plantas y los animales. Además, una parte de la realidad del hombre contribuye a esa organización transespecie, pero no ha escogido enfocar esta consciencia diaria práctica en esa dirección, ni identificar su individualidad con ella. A resultas de ello no entiende la movilidad más amplia y natural que él mismo posee, ni puede percibir en la práctica las gestalts naturales psicológicas de las que forma parte que conforman todo vuestro mundo natural, es decir, físico. En los sueños esta relación es revelada a menudo. La verdad que hay tras tales relaciones está inherentemente detrás de todas las leyendas y mitologías sobre dioses hombre, dioses mujer, animal hombre o animal mujer. Hay conexiones, pues, entre los hombres, los animales y los así considerados dioses, en minúsculas, que apuntan hacia realidades psicológicas y naturales. Cualquier parte de la Tierra tiene una identidad, por así decirlo, y no estoy hablando simbólicamente. Tales identidades representan las organizaciones combinadas de consciencia del territorio, del hombre y del animal, dentro de cualquier ámbito dado. Dicho simplemente, hay tantos tipos de consciencias como de partículas, y se combinan de infinitas maneras. En el estado de sueño, una parte de esa experiencia, que de otra manera está bloqueada para vosotros, forma el trasfondo del drama del sueño. Vuestra consciencia no es algo que poseáis como si fuera algo único, como un flash de luz de linterna. Es en cambio un conglomerado literalmente interminable de puntos de consciencia, que se enjambran para conformar vuestra validez y que está, por así decirlo, marcado con vuestra identidad. Ya sea que esté dispersada, o bien concentrada en un agrupamiento férreo, o bien apareciendo sola, o bien yendo a través de otros enjambres más amplios. Esa organización particular representa vuestra identidad. Empleando una analogía, sus partículas podrían ser dispersadas por todo el universo, con galaxias entre medias, y no obstante la identidad sería conservada. Así es que sin saberlo, ahora mismo, porciones de vuestra consciencia se mezclan y se reúnen con esas otras especies sin hacer que tiemble ni un ápice vuestro sentido de la individualidad, aunque formando otras realidades psicológicas sobre las que no os enfocáis. En el estado de sueño, los animales, los hombres y las plantas entremezclan sus realidades hasta cierto punto, de modo que la información que pertenece a una especie es transferida a otras en una comunicación y en una percepción internas que no se conocen de otra manera en vuestro mundo. Las estructuras naturales de la Tierra están formadas a resultas de la cooperación biológica de todas las especies, y la consciencia misma es independiente de cualquiera de las formas que pueda asumir en un momento u otro. Por lo tanto, en unos niveles que os podrían parecer caóticos, hay una gran mezcla y combinación de consciencia, con un continuo intercambio de información, por así decirlo. Es una exploración de las posibilidades con final abierto, y a partir de la cual emergen, hablando en vuestros términos, los eventos, tanto privadamente como en masa. Simplemente estoy explicando las características, aptitudes, capacidades y tendencias de la naturaleza con N mayúscula. Hay tantos niveles distintos en lo que llamáis estado de sueño que son imposibles de enumerar, salvo de manera estereotipada. Esto es particularmente así porque algunas secuencias de sueños conllevan unas comprensiones biológicas que literalmente son intraducibles. Se ha dicho con razón que el inconsciente es íntimamente consciente de los detalles más minúsculos de vuestra salud, estado mental y relaciones. También ello es consciente del estado de la salud de la Tierra, e incluso de las condiciones ambientales al otro lado del planeta. También está familiarizado con el clima cultural. Vuestra consciencia reconocida opera como lo hace, debido a una inmensa cantidad de procedimientos de recolección de información, procedimientos que reúnen a todas las especies. Esa información está codificada biológicamente, pero esa información física, como la de los genes y cromosomas, puede ser alterada por la experiencia y la actividad mental que se da en otras especies, así como lo es por la que se da en la vuestra propia. Por un lado, el soñar, por parte de los animales y del hombre en particular, no solo implica un procesamiento de la información, sino recolección de información.
Los sueños impiden que la vida se vuelva algo cerrado gracias a la apertura de unas fuentes de información que no están disponibles en la práctica en el estado de vigilia, y gracias a proporcionar una retroalimentación que viene de otros mundos distintos del convencional. Los datos adquiridos a través de las empresas y de las experiencias del aprendizaje de la vigilia son revisados en el sueño, y no son sopesados solamente frente a la experiencia física, sino que también son procesados de acuerdo a esos datos biológicos y espirituales. Y repito, esa información es adquirida según la consciencia durmiente, se dispersa a sí misma, por así decirlo, y se mezcla con otras de su tipo, o del tipo de otras especies, mientras sigue conservando su identidad global. Estas otras consciencias se dispersan de la misma manera. Es de esa manera como cada individuo conserva una imagen del entorno de masas, siempre cambiante, físico y psicológico. Los eventos físicos, tal como los entendéis, no podrían existir si no ocurriera esto así. Básicamente, la información es experiencia. En sueños, lográis obtener la información necesaria para formar vuestras vidas. Ese estado de sueño no es por tanto simplemente la otra cara de vuestra consciencia, sino que hace posible vuestra vida de vigilia y vuestra cultura. La muerte opera de la misma manera. Los animales en particular comprenden esto debido a que organizan el tiempo de manera diferente a vosotros. Soñar aporta todas las condiciones de la vida y de la muerte, por tanto, un hecho que a menudo asusta al yo de vigilia. Pero aquí se da una creativa mezcla. Las organizaciones intuitivas de las que emerge la vida consciente prosaicamente sintonizada. Aquí está la materia prima para todos los eventos diarios que reconocéis tanto privadamente como a escala mundial. En la naturaleza, nada es desaprovechado, así que el lujoso crecimiento de los paisajes de los sueños humanos también es empleado. Sean o no actualizados físicamente, esos paisajes tienen su propia realidad. Vuestras propias personalidades son hasta cierto punto el resultado de vuestra experiencia de vigilia, pero también están formadas igualmente por vuestra experiencia de los sueños, por el aprendizaje, el conocimiento y los encuentros que tienen lugar en esos momentos en que muchos os asegurarían que os encontráis más allá de cualquier percepción legítima. Los sueños están pues profundamente implicados en el proceso del aprendizaje. Los sueños sobre caminar y sobre correr suceden en los infantes mucho antes de que gateen, y les sirven de impulso. De forma rudimentaria, los sueños de los niños también implican conceptos matemáticos, de modo que el entrenamiento formal matemático cae sobre terreno fértil. Las artes, las ciencias, la agricultura, todo ello refleja los contornos naturales y las tendencias inherentes a la mente del hombre, así como los atributos generales, antes que específicos, emergen primero en el estado de sueño, y luego desencadenan tendencias especializadas intelectuales en el estado de vigilia. Las ciudades existieron, por tanto, en sueños antes de la época de las tribus. Debido a que ese estado está también conectado con la vida de vigilia, también lleváis a él muchos de los elementos de vuestra existencia diaria, de modo que vuestros sueños recordados son a menudo proyectados en unos términos bastante convencionales. Por regla general, recordáis solo la capa externa del sueño, o aquello en lo que ella se transforme, según os acercáis a vuestro nivel normal de consciencia. En un sueño sois básicamente conscientes de tantas facetas de un evento que muchas de ellas deben eludir necesariamente vuestra memoria de vigilia. Pero cualquier educación real debe tener en cuenta los procesos de aprendizaje que hay dentro de los sueños, y nadie puede esperar atisbar la naturaleza de la psique si no alienta la experiencia del sueño, si no la recuerda, y si en la vida de vigilia no hace un empleo creativo de esa educación que se da en los sueños. En la realidad de vigilia obviamente compartís una experiencia de masas, así como un entorno físico mundial. Repito, los eventos que percibís vienen empaquetados en secuencias temporales, de modo que estáis acostumbrados a un cierto tipo de orden antes-después. Cuando construís estructuras físicas, apiláis ladrillo sobre ladrillo. Puede parecer que los eventos psicológicos tienen el mismo tipo de estructura, pues después de todo, realmente los percibís en el tiempo. Cuando preguntáis, ¿cómo son formados los eventos?, más o menos esperáis una respuesta formulada en esos términos. Pero la respuesta no es tan simple.
el origen de los eventos reside en ese ámbito creativo, subjetivo, de existencia, con el que normalmente os encontráis menos concernidos. Este estado de sueño proporciona una red interna de comunicación que a su manera sobrepasa con mucho vuestras comunicaciones tecnológicas. La red interna trata con otro tipo de organización perceptiva completamente diferente. Una rosa es una rosa. Pero en el estado de sueño una rosa puede ser una naranja, una canción, una tumba, así como un niño. Y puede ser todo eso por igual. En sueños tratáis con símbolos, por supuesto, pero los símbolos son simplemente ejemplos de otros tipos de eventos muy objetivos. Son los eventos que parecen ser, y son igualmente unos eventos que no se muestran inmediatamente a sí mismos. El considerado como evento puede por tanto ser un recipiente para muchos otros, mientras que solo percibís su cara externa y la llamáis símbolo. Los demás eventos dentro del símbolo son tan legítimos como el único que percibís. Básicamente los eventos no son levantados unos sobre otros. Crecen unos a partir de otros en un tipo de expansión espontánea, una profusión de creatividad, mientras que la mente consciente elige qué aspectos experimentar, y esos aspectos se vuelven entonces lo que consideráis como evento objetivo. Obviamente, los eventos no solo son formados por vuestra especie, así que como dije en nuestra última sesión, hay un nivel en el estado de sueño en el que se reúnen todas las conciencias sintonizadas con la Tierra, de todas las especies y grados. Desde vuestro punto de vista esto representa un profundo estado de creatividad consciente, particularmente en los niveles celulares, por el cual toda la vida celular se comunica y conforma una red vital biológica, que provee de la mismísima base que sirve para siquiera poder tener cualquier experiencia más elevada. Lo que consideráis como soñar depende obviamente de esta comunicación celular, que distribuye la fuerza vital a través del planeta. La formación de cualquier evento psicológico depende pues de esta relación entre las especies. Los símbolos psicológicos con los que estáis familiarizados en términos naturales se elevan como humo, inherentes a la propia estructura celular. En términos más profundos, los animales y las plantas poseen también símbolos y reaccionan ante ellos. Los símbolos pueden ser considerados códigos psíquicos que son interpretados de infinitas maneras según las circunstancias en las que la consciencia se encuentre a sí misma. Los eventos de sueño se aglutinan, concurren, de la misma manera en que lo hace el universo. Los eventos, por tanto, no pueden ser definidos con precisión. Podéis explorar vuestra propia experiencia de un evento, y esa exploración en sí misma altera la naturaleza del evento aparentemente separado que comenzáis a investigar. Compartís pues una experiencia de sueño de masas, tal como compartís un mundo de vigilia de masas. Vuestra experiencia diaria es privada y únicamente vuestra, pero tiene lugar dentro del contexto de un entorno compartido. Lo mismo se aplica al estado de sueño. Vuestros sueños también son únicamente vuestros, pero suceden dentro de un contexto compartido, un entorno en el que tienen lugar los sueños del mundo. En ese contexto, vuestra propia existencia está para siempre asegurada. Sois el evento físico de vosotros mismos, puesto en un espacio y un tiempo dados, y, debido a las condiciones de ese marco, dentro de él excluís automáticamente otras experiencias de vuestra propia yoidad. El evento más amplio de vosotros mismos existe en un contexto que está más allá de vuestra percepción usual de los eventos. Esa porción más amplia de vosotros mismos, sin embargo, forma el yo que conocéis. En el estado de sueño entráis hasta cierto punto en un contexto más amplio. Por esa razón también perdéis el tipo especial de orientación precisa con el que estáis familiarizados. Pero a veces comenzáis a sentir el contorno más amplio de los eventos y la naturaleza atemporal de vuestra propia existencia. Individualmente y en masa, en el estado de sueño, cambiáis la orientación de vuestra consciencia y tratáis con el nacimiento de unos eventos que solo después serán experimentados físicamente o de forma temporalmente estructurada. Ante todo, los eventos físicos son el producto final de propiedades no físicas. La formación de los eventos es inicialmente una función emocional, psíquica o psicológica. Los eventos son interpretaciones físicas, versiones convencionales de experiencias intuitivas internas que son luego condensadas en espacio y tiempo. Los eventos están organizados según leyes que implican amor,
creencia, intención y las intensidades con las que estas cosas se ven concernidas. Los eventos son atraídos o repelidos por vosotros según vuestros amores, creencias, intenciones y propósitos. Vuestro mundo proporciona un teatro en el cual ciertos eventos pueden tener o no lugar. Las guerras, la violencia, los desastres. Estas cosas son obviamente compartidas por muchos y son una parte de vuestro entorno compartido psicológico y físico. Algunas personas se encuentran directamente con la guerra. Sin embargo, en términos de combates cuerpo a cuerpo o de bombardeos. Otras solo son importunadas por ella. Aquí el entorno de masas compartido es afrontado como realidad física según la creencia individual, el amor y la intención. En el sentido más profundo, no hay tal cosa como una víctima de la guerra, la pobreza o la enfermedad. Aunque esto no significa que la guerra, la pobreza y la enfermedad no deban ser combatidas, pues en términos de la comprensión convencional, ciertamente parece que los hombres y las mujeres son en muchos casos víctimas. Por lo tanto, se comportan como tales y sus creencias refuerzan esa experiencia. Ciertamente más del 100% del tiempo digo. Vuestras creencias forman vuestra realidad, y esto significa que vuestras creencias estructuran los eventos que experimentáis. Tal experiencia os convence luego más plenamente de la realidad que percibís, hasta que se forma un círculo vicioso en el que todos los eventos reflejan las creencias con tal perfección que no parece haber ningún margen de libertad entre las dos cosas. Si este fuera realmente el caso, sin embargo, la historia de la humanidad nunca hubiera cambiado en ningún sentido real. Los caminos alternativos de la experiencia, nuevas posibilidades y soluciones intuitivas aparecen constantemente en el estado de sueño, de modo que el aprendizaje del hombre no es simplemente dependiente de un sistema de retroalimentación que no permita la inserción de material creativo. El soñar proporciona pues a la especie una experiencia de aprendizaje que de otro modo no está disponible, y en la que el comportamiento y los eventos pueden ser juzgados a la luz de una comprensión más desarrollada y elevada que la que está presente en la realidad diaria convencional en cualquier nivel. Puede ser, por ejemplo, que surjan complicaciones debido a las intenciones, los amores y los deseos de la persona, que hacen que el individuo busque ciertos eventos que sus mismas creencias hacen imposibles. La experiencia normal proporcionará entonces un dilema en el que una meta deseada parezca imposible. En tales casos suele suceder que un sueño, o una serie de ellos, alterará las creencias de la persona de una manera que no podría tener lugar de otro modo, dando una información nueva. Esos mismos datos podrían llegar en un estado de inspiración, pero en cualquier caso sería el resultado de una adquisición de conocimiento que no es accesible de otra manera. El amor, el propósito, la creencia y la intención. Estas cosas conforman vuestro cuerpo físico y trabajan sobre él y con él, así como la consciencia celular lo forma en otros niveles. El amor es una característica tanto biológica como espiritual. Básicamente, el amor y la creatividad son sinónimos. El amor existe sin objeto. Es el ímpetu por el cual todo ser se vuelve manifiesto. El deseo, el amor, la intención, la creencia y el propósito forman la experiencia de vuestro cuerpo y todos los eventos que percibe. No podéis cambiar una sola creencia sin alterar vuestra experiencia corporal. El gran toma y daca que hay entre la integridad biológica y la psicológica tiene lugar constantemente. Vuestros pensamientos están tan activos como vuestras células, y son igual de importantes que ellas para la conservación de vuestro ser físico. Vuestros pensamientos también son tan naturales como vuestras células. Ellos también os propulsan hacia la supervivencia y el crecimiento, y de la misma manera que vuestras células. Si tenéis dificultades físicas de salud, no podéis decir, ¿por qué mi cuerpo no me detiene y afirma su propia sabiduría? Pues en un sentido muy real, no hay división alguna entre vuestros pensamientos y vuestro cuerpo. Se os ha dado la capacidad de pensar, así como la de desplazaros. Vuestros pensamientos se reproducen, así como vuestras células lo hacen. Vuestro pensamiento está ahí para asegurar vuestra supervivencia en esos términos, y tanto como vuestro mecanismo corporal. El toma y daca entre los dos
tiene lugar ampliamente en el estado de sueño, donde hay constantes traducciones de datos. Vuestros pensamientos y vuestras células corporales se reflejan los unos en los otros. Voy a sugerir una serie de ejercicios. Deberían ser considerados como exuberantes juegos creativos. Os familiarizarán con vuestra psique o con vuestra propia experiencia más amplia de vosotros mismos y os ayudarán a dirigir vuestra atención hacia unos aspectos de vuestra experiencia que normalmente eluden vuestra detección. Sin embargo, si se realizan con demasiada seriedad, los ejercicios no funcionarán de la manera en que se pretende que lo hagan. Deberían ser considerados como juego creativo, aunque de una naturaleza mental, y en realidad consisten en unas tentativas mentales que los niños emprenden con una gran espontaneidad. Así que no deberían ser considerados como logros esotéricos. Representan el intento de redescubrir ese transparente y auténtico deleite que una vez sentisteis al manipular vuestra propia consciencia mientras la hacíais girar como si fuera una cuerda de saltar a la comba. El estado de sueño es la fuente de todos los eventos físicos, en tanto que proporciona el gran marco creativo a partir del cual escogéis vuestra actualidad o realidad diaria. Los niños aprenden rápidamente de sus padres que la experiencia debe ser estructurada en un cierto patrón convencional. Sin embargo, en sus propios periodos de juego imaginativo, los niños utilizan los eventos del estado de sueño o los eventos percibidos en los sueños, aunque comprenden claramente que no se considera que sean realidades en el mundo real. El juego físico es placentero y está acompañado por una actividad muy imaginativa. En él se ejercitan tanto los músculos como la mente. El mismo tipo de actividad tiene lugar en el estado de sueño del niño, mientras aprende a manejar los eventos antes de toparse físicamente con ellos. Se ve implicada una intensa actividad de sueño. Algunos eventos de los sueños son más reales para el niño que ciertos eventos del periodo de vigilia, y no porque no entienda la naturaleza de la experiencia, sino porque aún se encuentra muy cerca de la base emocional que hay tras los eventos. Algunos de los ejercicios que sugeriré os pondrán en contacto con las maneras en que los eventos son formados. El juego, la creatividad y los sueños de los niños, todo ello os involucra en el nacimiento de los eventos y de la más directa de las maneras. Los juegos que jugáis o que observáis habitualmente, por supuesto que os dirán mucho acerca del tipo de organización que tiene lugar en vuestra propia experiencia. Sobre todo, lo que sucede es que organizáis los eventos en torno a ciertas emociones. Estas pueden ser combativas, en las que habrá siempre equipos buenos y malos, salvación o destrucción, victorias o derrotas. Los eventos de vuestra vida seguirán una estructura similar. Antes del condicionamiento, el juego de los niños obedece a un amor por el cumplimiento por la buena actuación, del cuerpo o de la imaginación, y solo persigue tal cosa. Obedece a la expansión de las capacidades mentales o físicas. El más satisfactorio de los eventos implica esas características. Por lo tanto, los ejercicios que sugeriré tienen que ver con unos juegos a los que todo el mundo puede jugar, con la gozosa manipulación natural de la imaginación que los niños emplean.